Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias a mis colegas que nos ayudaron para hacer esta sesión posible, a nuestros compañeros de equipo técnico. Y ahí también vamos a ir retomando nuestro seminario del Capital, Crítica de la Economía Política. Como recordarán la sesión pasada, nuestra compañera Ruth Dávila expuso el primer manuscrito de los manuscritos económico-filosóficos de 1884 y 1844, y en esos manuscritos Marx avanza una caracterización de lo que es la perspectiva relacionada con el trabajo enajenado, con el tema que tiene que ver con la crítica a los diferentes procesos de alienación que va generando el sistema capitalista. Y bueno, nuestro compañero Moisés, que de hecho recientemente se acaba de doctorar, también ahí hay que felicitar al doctor ahora Moisés Olvera. Él en su tesis de Gracias. doctorado también hace un proceso de análisis de los manuscritos de 1844, y es interesante tener en consideración estos manuscritos ahora que estamos discutiendo la obra magna de Marx, en la medida en que los manuscritos lo que nos van a hacer ver es una tendencia del capitalismo hacia la fragmentación, es decir, hacia la ruptura de diferentes totalidades, ¿no? De diferentes aspectos que constituyen la totalidad del ser humano, tanto consigo mismo, es decir, su cuerpo y su mente, se alienan. Esa es una primera alienación. Una segunda alienación tiene que ver con el proceso de trabajo en el cual se aliena también, se vuelve ajeno lo que sería el producto del trabajo, del propio trabajador, y en ese proceso de mostrar cómo el trabajo se convierte a su vez en una actividad alienante, sobre todo en el sistema capitalista, se expresa el producto del trabajo como una externalidad que se opone, digámoslo así, a la subjetividad que la produjo. Y esta cuestión es interesante analizarla en la medida en que esta nueva externalidad no refleja plenamente los intereses, no refleja plenamente las visiones, aspiraciones, toda la creatividad del propio trabajador, precisamente por este carácter enajenante, ¿no? Entonces ahí Marx mencionaba una frase que decía que en el trabajo no se siente en casa, precisamente porque hay un proceso en el cual se cae el proceso de trabajo, ¿no? Entonces, ya no se escucha. No, hay que quitar. Es que era esto. ¿Ya? ¿Nos escuchan? Ah, sí, perfecto. Ya dice Alberto. Muchas gracias. Sí, ahora sí. Sí, perdonen por aquí la cuestión técnica, pero bueno. Estaba metiendo un ruido de alguien por eso. Entonces la enajenación lo que va generando es una tendencia en la cual el propio trabajador, la propia trabajadora, no se siente plenamente realizado, realizada en el proceso capitalista de producción, y eso va generando una disociación de lo que es ese propio trabajador del proceso de trabajo, y en ese sentido se siente la sensación de que uno no es uno mismo cuando estás en el trabajo, ¿no? Porque es una actividad que tienes que hacer para sobrevivir. Y lo peor es que se nos impone en el sistema capitalista esa forma de vida, a que uno se gana la vida haciendo cosas que no reflejan la propia subjetividad de uno mismo, ¿no? Y en este proceso, a su vez, también hay una tercera
alienación que tiene que ver con la alienación de la naturaleza, porque se nos olvida que somos seres naturales, que venimos de la propia naturaleza, y la naturaleza a su vez se cosifica. La propia naturaleza se convierte en un objeto que es parte del proceso de producción. Entonces es muy interesante tomar en cuenta los manuscritos económico-filosóficos que Ruth expuso la sesión pasada, precisamente para hacer ver cómo Marx parte de un humanismo que el capitalismo va destruyendo, que el capitalismo va degradando, que va cosificando. Y en ese proceso de degradación va generando una reducción del sujeto a mercancía, que eso queda clarísimo en los manuscritos del 44, donde prácticamente la valía de los seres vivos, de los humanos en particular, pero también de la naturaleza, depende de las oscilaciones de mercado, porque somos una mercancía más cuyo valor depende de la oferta y la demanda. Entonces ese proceso de mercantilización va estructurando el conjunto del sistema capitalista, y eso es interesante tomarlo en consideración ahora para seguir con nuestro análisis de lo que hemos estado tratando aquí en este seminario relacionado con directamente la lectura de El Capital. Ahora, para hacer esta pequeña recapitulación, es importante decir que cuando Marx empieza a escribir su obra magna, más o menos es un periodo como de unos 20 años aproximadamente, el proceso de ir concibiendo, desarrollando, pensando, repensando, reestructurando, y de ahí va generando diferentes obras, que de hecho ahora que estamos dando la materia de historia de pensamiento económico con Alberto Tena, hemos ahí seleccionado algunos materiales precisamente para que las y los estudiantes tengan un acceso a la obra de Marx y después ya luego puedan leer El Capital. De eso es muy importante mencionar el trabajo que Marx escribió que se llama Salario, Precio y Ganancia, que es un texto corto que Marx lo que hizo fue escribir una especie de resumen para la clase trabajadora explicando cómo funciona el sistema capitalista. Y en ese proceso de explicación de cómo funciona el sistema capitalista se vuelve crucial el tema del mercado. Entonces, el mercado cómo oscila, el mercado cómo establece dinámicas, cómo se convierte en una entidad coercitiva en este sistema, de tal manera que todo se somete al mercado. Nos convertimos en una sociedad de mercado, donde todo se mercantiliza, todo se reduce en el sistema capitalista a una mercancía. Y Marx en El Capital lo que hace es estudiar este sistema que va, digámoslo así, mercantilizándolo todo, ¿no? Y, digamos, en el primer tomo del Capital, lo que vimos fue el proceso de producción, cómo el sistema capitalista produce mercancías, cómo las valoriza, cómo genera un proceso de transformación de los procesos de trabajo, cómo los procesos de trabajo se someten a los procesos de valorización. Y como recordarán, en gran medida el capítulo sexto inédito, que habla de la subsunción formal y real del proceso de trabajo al capital, lo que va a hacer es mostrar cómo el sistema capitalista es un sistema que produce valor. Y esta producción de valor es posible debido a que hay un sometimiento y luego después una asimilación y luego después una reproducción de una nueva realidad productora de mercancías. Y ahí se van generando nuevas subjetividades, se van generando nuevas objetividades, nueva tecnología, y eso va configurando un sistema capitalista realmente existente, un capitalismo que tiene bases industriales. Incluso para tenerlo en consideración desde el punto de vista de la historia del pensamiento económico, Marx es de los autores que más va a teorizar la importancia de la revolución industrial. Antes que, bueno, digamos, Ricardo y Smith tienen en consideración cierto tipo de capitalismo, pero todavía no se había desarrollado, cuando escribe Smith y Ricardo, la revolución industrial en la magnitud en que la vio Marx. John Stuart Mill ya la había trabajado también, pero es Marx quien la teoriza y quien muestra en toda su radicalidad cómo se transforma la sociedad en su conjunto a partir de la revolución industrial, ¿no? Entonces eso lo vemos en diferentes capítulos del tomo 1 del Capital, y finalmente el capítulo de la colonización, pues precisamente muestra cómo el capitalismo tiene estas tendencias expansivas
y cómo tiende poco a poco a llegar a zonas que no son capitalistas y a reproducir poco a poco el mismo proceso de producción, de acumulación, de despojo, de desigualdad, de violencia, etcétera, ¿no? Y bueno, en ese proceso Marx después analiza en el tomo 2 del Capital lo que es la circulación del capital. Y hasta ahora nosotros en este seminario hemos revisado prácticamente toda la sección 1, que fue la sección con la cual cerramos el semestre pasado, donde Marx habla de la metamorfosis del capital y el ciclo de las mismas. Eso fue lo que estuvimos viendo el semestre pasado, y estuvimos viendo el tema que tiene que ver con el ciclo del capital dinerario, el ciclo del capital productivo, el ciclo del capital mercantil, y cómo estas tres figuras se relacionan entre sí en un proceso de reestructuración que genera las bases de lo que Marx llama, como ya lo mencionábamos, el capitalismo industrial. Entonces, el capitalismo industrial necesariamente tiene que partir de esta situación en la cual se genera esta metamorfosis del capital dinerario, que adquiere productos, que adquiere insumos, que genera las condiciones para que después pueda operar el capital productivo. Y el capital productivo lo que va a hacer es generar mercancías que van a servir posteriormente para llevarse a la esfera de la circulación, y ahí el capital productivo se convierte en capital mercantil. Y como lo dice el propio Marx, el plusvalor surge en el momento de la producción, en el capital productivo. Y el plusvalor eventualmente se va a transformar, se va a transubstanciar, se va a transfigurar en lo que Marx va a llamar la ganancia, ¿no? Que sería la forma monetaria del plusvalor. Así lo puede definir Marx, ¿no? En ese sentido. Entonces, el ciclo del capital mercantil corresponde a ese cierre de círculo, ¿no? Inicia el capital siendo dinero, el dinero se convierte en mercancía, la mercancía pasa por un proceso de producción y de valorización y de transformación que eventualmente regresa al mercado, y el mercado después, si se vende la mercancía, se menciona que el capital logra su telos, es decir, logra su finalidad, que es convertir el plusvalor en ganancia. Y entonces esa transformación también se le llama realización del plusvalor. Entonces, una vez que se realiza el plusvalor, se cierra el ciclo y vuelve otra vez, digámoslo así, a iniciar este proceso de reproducción del capital. Marx, en el capítulo 5 y 6, va a abordar cómo precisamente en ese proceso de circulación, en ese proceso de metamorfosis del capital dinerario a capital mercantil, y de capital mercantil a productivo, y de productivo a mercantil, y de mercantil a dinerario, cómo ese círculo tiene que ver con un proceso de reducción de tiempos, de tal manera que lo que interesa en este caso al capital es eficientar el tiempo de circulación, como el proceso de llevar las mercancías desde las fábricas al mercado y del mercado hacia los consumidores cada vez se va eficientando más. Y ahí vemos cómo en la actualidad esto se expresa en empresas como Amazon, que lo que hacen es precisamente tratar de conectar exactamente la producción con el consumo y llevar, digamos, prácticamente en el justo a tiempo toda la producción para que no haya inventarios, ¿no? Porque también ese es uno de los temas. Al capital le cuesta tener mercancías almacenadas, porque implica un costo de mantenimiento, implica costos de compraventa, implica cierta contabilidad, y esto Marx lo desarrolla en el capítulo 6, que es precisamente el de los costos de la circulación, que son costos que no generan valor. Eso es lo que Marx mencionaba en esta parte de su obra, que los costos de circulación no generan valor, pero sí son necesarios para la realización del plusvalor. Entonces, en esa medida, los costos de circulación se convierten en una condición necesaria para que el proceso de valorización capitalista logre su ciclo. Entonces, pensemos en ese sentido cómo Marx está analizando la circulación de mercancías
como ciclos, como circuitos que se tienen que recorrer, como ciclos que se tienen que finalizar, como etapas que tienen que cerrarse para eventualmente abrir una nueva. Entonces, en todo este escenario, podemos ver de manera muy importante cómo en gran medida el capitalismo busca transformar el tiempo. De hecho, nuestro compañero Oscar Rojas, en varias ocasiones, ha mencionado cómo el capital altera el espacio-tiempo de la sociedad y cómo el espacio-tiempo de la sociedad se reconfigura de tal manera que lo que se busca es incrementar cada vez más la velocidad en la cual rota el capital. Y bueno, ya aquí entramos de lleno a la sección segunda, que es la sección que vamos a intentar terminar este semestre. Ese es el objetivo de nuestro seminario, que estamos haciendo una lectura colectiva, una lectura también muy disciplinada, y estamos avanzando precisamente en leer los 3 tomos del Capital. Y digamos, en ese sentido, el objetivo de este semestre va a ser terminar toda la sección segunda. Entonces, estamos ahora discutiendo capítulo sexto, capítulo séptimo y capítulo octavo, y la idea es terminar hasta el capítulo 14, el capítulo 17, que habla de la circulación del plusvalor. Esta sección se llama la rotación del capital, y es ahí donde Marx va a ir analizando todas las formas que tienen que ver con la rotación del capital. ¿Cómo define Marx lo que es la rotación de capital? Y eso es parte del capítulo séptimo, que precisamente habla del tiempo de rotación y número de rotaciones. Y bueno, dentro de la manera en cómo Marx va a analizar la rotación del capital, está precisamente la idea de completar los ciclos. Es decir, cómo hay una inversión, un capital que se adelanta. De hecho, ese término viene de los fisiócratas, la idea de capital adelantado. El capital se adelanta, se va al mercado, se adquiere mercancías, y ahí empieza el primer proceso de rotación. Tiene que pasar por un proceso de valorización, de producción, venderse y posteriormente regresar al capitalista como dinero contante y sonante. Entonces, en ese sentido, se tiene que invertir y la inversión tiene que regresar. En inglés, Marx usa la expresión turnover, ¿no?, para hablar de este proceso de rotación, que el capital genera todo ese recorrido, y en ese recorrido se va generando plusvalor, pero además de que se genera plusvalor, también se genera circulación y demanda, obviamente, de diferentes mercancías, de diferentes vitalidades, porque también esto implica trabajo. Tanto en la producción como en la circulación hay un despliegue del trabajo humano, y en ese contexto el retornar del capital es algo que a Marx le va a interesar. Y lo que Marx va a estar analizando dentro de todo esto es precisamente cómo el número de rotaciones se vuelve una necesidad dentro del capital. Uno, incrementar el número de rotaciones, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo séptimo, cuando Marx está precisamente hablando de lo que es las rotaciones del capital, ya en la última parte dice, si llevamos TR al año como unidad de medida del tiempo de rotación, TR al tiempo de rotación de un capital determinado y N al número de rotaciones, entonces el número de rotaciones es igual al año entre lo que sería el tiempo de rotación de un capital determinado. Y aquí, digamos, pone ejemplos donde dice, si el tiempo de rotación TR es, por ejemplo, de 3 meses, entonces en un año, que el año constituye 12 meses, el capital habrá efectuado 4 rotaciones, ¿no? Entonces, digamos, eso es en síntesis lo que él estaría definiendo como proceso como rotación. Aquí el tiempo de rotación él lo va a tomar en consideración a partir de lo que es una unidad de medida, que en este tiempo la unidad de medida es el año, y el ciclo pues es precisamente cuando se
logra completar estas tres formas, ¿no?, que Marx va a ir mencionando en esta parte. Luego hay una parte en la página 185 donde dice Marx: así como los economistas no han separado las distintas formas de los ciclos, tampoco las han examinado por separado respecto a la rotación del capital. Por regla general, se toma la forma de prima porque ella domina al capitalista individual y le sirve en su cálculo, aun cuando el dinero solo constituya un punto de partida en la figura del dinero de cuenta. Otros parten del desembolso en forma de elementos de producción hasta que se produce el reflujo, sin mencionar para nada la forma de página 185. Ah, ya, está antes de lo que... Sí. Y bueno, yo lo mencionaba esta cita más que nada para hacer ver cómo aquí ya hay un uso de la abstracción, otra vez, ¿no?, que es un tema que a mí me llama mucho la atención, que es un tema que estoy trabajando, precisamente por la cuestión de cómo entender la unidad en este caso de la circulación, implica un uso analítico de la abstracción, y esto implica examinar por separado diferentes aspectos de esta rotación del capital, ¿no? Y entonces en este analizar por separado es cuando Marx analiza las diferentes etapas y momentos, ¿no?, de rotación del capital. Entonces esta parte es interesante porque, como vamos a ir mostrando y viendo en todo lo que tiene que ver con la definición misma de capital, Marx va a entender el capital como valor en movimiento. Esa va a ser la definición de capital que Marx va a ir formulando a lo largo y ancho del tomo 2 del Capital, lo cual es muy interesante porque se trata de una definición ontológica. Es decir, los objetos son capital en la medida en que son parte de una rotación del capital, en la medida en que son parte del proceso de valorización, del proceso de producción y de circulación. Y en esa medida, ahí podemos hablar de capital. Si tenemos objetos que no se usan ni para la producción ni para la circulación, esos objetos no son capital. Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso de las computadoras. Si las computadoras simplemente se usaran para acceder de forma muy, digámoslo así, personal a fotografías, y uno tiene sus fotografías y uno tiene sus álbumes ahí digitalizados, etcétera, y esa es la única función, la computadora en ese sentido no es capital. Pero si la computadora se convierte en la herramienta de trabajo con la cual vamos a estar produciendo mercancías digitalizadas, por ejemplo, ahí la computadora se convierte en capital. Una empresa, por ejemplo, si hay computadoras que después dejan de ser vigentes porque hay otras computadoras que son más eficientes, y para generar más se requiere de cambio de equipo, muchas veces lo que se hace con el equipo de una empresa es rematarlo. Se vende o se regala o qué sé yo, ¿no? Entonces ahí hay un reemplazo y llega un nuevo capital, y el capital que había deja de ser capital porque ya se convierte en algo que no es parte del proceso de producción y de circulación. Entonces ahí me parece que es muy importante retener esta definición ontológica, porque un objeto puede ser capital y dejar de serlo en la medida en que es o no funcional al proceso de circulación, al proceso de producción y al proceso de acumulación de capital. Entonces eso es interesante. Y digamos, para ir cerrando el argumento, pero yo creo que es interesante tomar en cuenta dentro de esta discusión lo que tiene que ver con el capítulo 8, que es la cuestión relacionada con el capital fijo y el capital circulante. Aquí Marx lo que nos va a hacer ver en este capítulo es cómo en el proceso de entender la rotación de capital hay un nivel de abstracción. Y ese nivel de abstracción hizo que los economistas clásicos, básicamente está pensando aquí en Smith y en Ricardo, van a producir las categorías de capital fijo y capital circulante.
y va a hacer ver que el capital circulante es parte de la circulación y el fijo poco a poco va a ir cediendo su valor a la mercancía final. Lo que va a hacer Marx en esta parte es mostrar cómo, por un lado, tratar al capital variable, que es el ser humano, convertido en mercancía, y que mediante su trabajo vivo produce valor, y tratarlo como un capital circulante más, igual de importante que los insumos de una mercancía que se consumen en su totalidad en el proceso de producción. Eso va a hacer ver que lo humano se cosifique. Precisamente retomando esta idea de los manuscritos del 44, hay una reducción ontológica del ser humano a mercancía. De tal manera que para el capital, el ser humano es capital circulante, igual que otros capitales, igual que otros objetos. Para el capitalista, el trabajador es un objeto más. Y así se le trata, como una persona desechable. Hoy es funcional, si mañana no es funcional, hay un ejército industrial de reserva que se puede usar y entonces se desplaza al trabajador. Y hay un proceso en ese sentido de deshumanización que se convierte en tragedia para el trabajador que pierde su empleo, ¿no? Y en este contexto me parece que Marx lo que va a mostrar es esta crítica precisamente a un carácter mistificador, porque si no se distingue el tipo de capital que representa el ser humano respecto a otros objetos, lo que se hace es cosificar, reificar y tratar al ser humano como una mercancía más, ¿no? Y va a decir Marx, ¿no? Eso es encubrir el verdadero fundamento de todo lo que es el proceso capitalista de producción, que proviene, en última instancia, del trabajo. Y sin seres humanos que produzcan, el capitalismo no puede existir. Se necesita una fuente de valor. Y la fuente de valor es el trabajo vivo, ¿no? Entonces, de ahí viene la idea de capital constante y capital variable. Y lo que Marx va a hacer ver es que no es lo mismo, o sea, él tampoco intenta como sustituir capital fijo por capital constante y capital variable por capital circulante. Lo que va a hacer ver es que son categorías que están situadas en diferentes niveles de abstracción. Capital constante y capital variable juegan un papel dentro del proceso de producción y dentro del proceso de producción el proceso de valorización y cómo el capital constante va transfiriendo gradualmente su valor y el capital variable produce lo equivalente a su valor y un remanente adicional que es el plusvalor. Pero la idea es que cuando ya tomamos en cuenta la rotación del capital y cómo el capital está rotando, sí es importante considerar que una parte del capital fijo, que sería básicamente maquinaria, infraestructura, edificios, va poco a poco transfiriendo su valor, poco a poco, ¿no? Pero el capital circulante va transfiriendo todo su valor de un solo tajo, ¿no? Entonces, ahí es donde entran, por ejemplo, piensen ustedes, el capital circulante. Piensen ustedes en la producción de tacos. Estas categorías son en el nivel de abstracción de rotación. De rotación. Y la idea es ver cómo circulan. Entonces, el capital circulante, todo su valor se transfiere de un solo tajo, y en el caso del capital fijo se va poco a poco amortizando, se va desgastando. Y el capitalista, precisamente para eventualmente sustituir el capital fijo, lo que va a hacer es tener un fondo de inversión para el cual va a usar ese fondo de inversión para comprar nueva maquinaria, pero lo tiene que hacer de tajo. Digamos, esa parte se vuelve importante porque nos hace ver cómo también el capitalismo tiene sus propias rigideces. Es decir, tiene un conjunto de objetos que no puede reemplazar de la noche a la mañana. Es decir, un edificio no es que simplemente lo tiras y haces otro. Quizás los chinos lo pueden hacer por todo el capital que tienen, pero nosotros no. En México no podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, esa parte es interesante porque también nos hace ver
cómo el propio capitalismo tiene sus propias, ¿cómo se llama? Sus propias rigideces, y de ahí... ¿Puedo preguntar lo del capital circulante? ¿Cómo sí. es lo de la transferencia de valor? Se da la transferencia de valor de un solo tajo. Okay. Digamos, hay una transferencia de valor donde toda, digámoslo así, la parte material incluso del objeto pasa a ser parte de la mercancía. Un ejemplo es las telas, que en su totalidad pasan a convertirse, a ser parte de las camisas, de los pantalones, de las manufacturas de la ropa que se vende, pero a su vez también el salario que se produce, digamos, de alguna forma también entra ahí, y al mismo tiempo entra ahí el plusvalor, ¿no? En toda esta cuestión. Y bueno, ahí vamos a ir cerrando para que haya oportunidad de que podamos seguir, digámoslo así, discutiendo. Nada más quería yo leer una parte para cerrar esta cuestión. Dice, el análisis del proceso laboral. Estamos en la página 198. Dice Marx, en el análisis del proceso laboral y de valorización, que es el libro 1, capítulo 5, demostró que estas distintas partes constitutivas se comportan como creadoras de producto y de valor de manera completamente distinta, es decir, el capital constante y el capital variable. El valor de la parte del capital constante que consiste en materiales auxiliares y materias primas, al igual que el valor de la parte suya que consiste en medios de trabajo, vuelve a aparecer en el valor del producto como valor solo transferido, mediante la fuerza de trabajo, agrega, mediante el proceso laboral, un equivalente de su valor al producto, o sea, reproduce realmente su valor. Además, una parte de los materiales auxiliares, carbón para calefacción, gas de alumbrado, etcétera, se consume en el proceso laboral sin entrar de manera material en el producto, mientras que otra parte de las mismas entra físicamente en el producto y constituye el material de la sustancia de este. Sin embargo, todas estas diferencias carecen de importancia para la circulación y, en consecuencia, para el modo de rotación, en la medida en que las materias primas y auxiliares se consumen totalmente en la creación de su producto, transfieren a este todo su valor. Por eso el producto hace circular este valor también en su totalidad. Este se transforma en dinero y vuelve a convertirse de dinero en los elementos de producción de la mercancía. Su rotación no se interrumpe como la de capital fijo, sino que recorre continuamente todo el ciclo de sus formas, de manera que estos elementos del capital productivo se renuevan in natura sin interrupción. Y bueno, aquí vamos cerrando y bueno, vamos a entrarle a la discusión. Muchas gracias. Cierro. Bueno, yo tengo una pregunta. Tengo que leer con más calma los capítulos porque este libro se me hace difícil, es como un poquito más técnico. Sí. Pero mi pregunta es porque cuando ponías el ejemplo de los celulares, por ahí sí pueden apagar los micrófonos. Ya. Cuando ponías el ejemplo de los celulares, me vino a la mente de inmediato un tema que además nosotros trabajamos también desde el enfoque de la comunicación, el de la obsolescencia programada. Porque tú decías que estas empresas donde a veces ya dejan de funcionar, algunos hacen como remates, ¿no? Incluso en las oficinas de gobierno, cuando van a cambiar los equipos, ustedes muchos, si han trabajado en la función pública, incluso las universidades, los equipos de cómputo y demás son rentados. Y muchas veces cuando van a cambiar por equipos más nuevos o porque hay una nueva empresa que va a proporcionar el servicio, se hace un remate a las mismas personas, a los empleados, ¿no? Y empleadas para que compren los equipos. Y la pregunta pues es eso, ¿qué lectura se puede dar desde esta perspectiva también a esta idea de la obsolescencia programada? Y una empresa que tiene muchas denuncias sobre esto, incluso ya denuncias, es Apple,
¿no? Que se decía que sus equipos están diseñados para que tengan una duración de 1 año, 2 años. Y de hecho no puedes comprar, o sea, no hay, antes se usaba, o sea, la gente hasta sabía desarmar las cosas y reconstruirlas o las llevabas a un lado a que te lo compusieras. Hoy no se puede porque ya no, las mismas compañías ya no fabrican las reposiciones. Y el caso paradigmático de esto es Apple. Y pues bueno, con todo lo que ello significa también para el impacto medioambiental, etc., etc., ¿no? Pero no sé ahí qué reflexión se puede hacer desde esta perspectiva a esto. Sí. Gracias. A ver si en línea tienen preguntas. Vi que escribió nuestro compañero al momento. Comenta, ay, es que aquí no se ve bien. Dice Julio Merchán, ¿qué condiciones deben darse para llegar a cero tiempo entre la producción y la realización de mercancía? Uno de los objetivos de la era digital es justamente dar velocidad a la realización de capital. Un comentario sobre esto. Y bueno, Alberto también quiere intervenir. Adelante, Alberto. Sí. Nada, lo primero, muchísimas gracias, José, por el resumen, ¿no? Y de volver a colocarnos, digamos, ¿no? Y a reengancharnos, digamos, con los temas fundamentales del tomo 2. Mi pregunta, comentario, tiene que ver un poco con lo que decía Julio también aquí en los comentarios. Que ahora, volviéndote a escuchar de nuevo, justo la cuestión de no, o sea, la cuestión del tiempo, de la temporalidad, parecería estar como mucho más en el centro, ¿no? Respecto al tomo 1, ¿no? En el tomo 2. Y en ese sentido, claro, hay un diagnóstico, digamos, ¿no? De cualquiera, digamos, que estudie la modernidad o el capitalismo, etcétera, desde fuera, digamos, del marxismo, y es que efectivamente está ido acompañada con una percepción del tiempo distinta, ¿no? Que es un poco esta idea de que el tiempo no es una cosa, ¿no? Y ahora alguna vez lo hemos discutido, con las nuevas tendencias de la física, etcétera, ¿no? De que el tiempo no es una cosa objetiva que sucede de fondo, digamos, y que está por fuera de la experiencia, sino que en la experiencia también hay una experiencia de la temporalidad misma y que por lo tanto cambia con la historia, ¿no? Vamos a decir. Claro, justo ahora volviéndote a escuchar, pensaba dos cosas. Claro, que están conectadas, ¿eh? Pero un lado, ¿de qué manera esta idea de lo que tú decías, ¿no? De que la cosificación de lo humano en capital en movimiento, vamos a decir, no se puede entender que trae consigo, por lo tanto, también la experiencia de la aceleración? ¿No? O sea, que no sería solo simplemente, digamos, que el capital por fuera de nuestra experiencia, vamos a decir, circula cada vez más rápido, ¿no? O sea, que esta sería como, sino que al estar circulando algo que en el fondo somos nosotros, afecta a cómo nosotros vivimos la experiencia del tiempo, ¿no? Esto es lo que a mí me asaltaba en la cabeza, porque creo que no es tan sencillo, justamente por todos los presupuestos con los que hemos estado trabajando en el seminario, de decir simplemente que el capital se acelera, ¿no? O sea, sino que hay algo de que el capital acelerándose, que es lo humano acelerándose también, ¿no? Y que este es un poco el punto, y no sé tú qué piensas, Josafat, de este punto de vista, ¿no? Que cuando pensamos en esta... Bueno, ¿no? Siempre estamos con esto de la mistificación, alienación, fetichismo, ¿no? Todas estas formas de que cuando vemos el mundo acelerarse cada vez más y lo sentimos, que nosotros vivimos aceleradamente cada vez más, es justamente por esta... o sea, en realidad estamos experienciando corporalmente, ¿no? Lo que dice Marx, de que en el fondo el capital es nuestra propia trabajo presentado, digamos, como un objeto que se mueve, no, un proceso de circulación que se mueve cada vez más rápido. Entonces, bueno, lo pensaba también con esto que decía Julio también de su pregunta, ¿no? De qué condiciones deben darse para llegar a cero tiempo entre la producción y la realización. Claro, esto parecería una especie también de o sea, y ahí va, digamos, mi segunda como pregunta o inquietud, ¿no? O sea, si esto que pregunta Julio
no es también un poco, ¿no?, la misma contradicción que decir, bueno, el capitalismo también está tratando de reducir, o sea, en el fondo estaría tratando de pagarle tan poco a la clase obrera que sería menos de su capacidad de reproducirse, ¿no? Pero esto es imposible y es una contradicción que es una tensión, digamos, del propio sistema, ¿no? Que querría, ¿no?, que las personas pudieran sobrevivir sin salario, ¿no? O sea, o sin capacidad de reproducirse, ¿no? Y que esto es imposible y esto es lo que genera, digamos, la contradicción permanente. Entonces, mi pregunta sería si podemos ver también como una contradicción esencial esta búsqueda de tratar de reducir a cero el tiempo entre producción y realización de la mercancía, ¿no? Entre producción y consumo, ¿no? Pero que en el fondo, si esto sucediera, también dejaría de funcionar el sistema, ¿no? Esto es como un poco mi pregunta. Si en el fondo no es otra de las utopías del capitalismo imposibles, ¿no? Y que en el fondo también generan un tipo de contradicción y tensión. No sé qué piensen. Entonces, bueno, no, mi comentario iba un poquito por allí. De nuevo, gracias, Josafat, por volver a situarnos, que siempre es un ejercicio difícil de hacer. Muchas gracias, Alberto. Bueno, voy a ir abordando unos temas para que sigamos con la reflexión porque es muy interesante en general todo lo que se está comentando. Y a mí me gustaría mencionar que precisamente en este capítulo del capital fijo y el capital circulante, hay una parte donde Marx habla del capital circulante como un fluido, ¿no? Y esa parte es muy importante porque esto alude a un carácter líquido que tiene el sistema capitalista. Yo sé que a mucha gente les parece un autor que hay que debatirlo y etcétera, pero creo que Marcel Baumans tiene un punto cuando habla acerca de las modernidades líquidas, precisamente para abordar lo que Sigmund Baumans, precisamente para lo que dice Alberto de cómo la experiencia cultural de digámoslo así, de este aceleramiento de la rotación del capital, creo que precisamente es consistente con esta visión, porque lo que ocurre es que en el sistema capitalista todo es una vorágine. Y Marx y Engels lo dicen en el manifiesto del Partido Comunista, que de hecho nuestros estudiantes de Historia de Pensamiento Económico también lo leen. Y dentro de eso yo pongo siempre énfasis en la idea que rescata Marshall, ¿no? El que escribió Todos los sólidos se desvanecen en el aire, Marshall Berman. Entonces, esta idea de cómo todo lo sólido se desvanece en el aire es precisamente parte del capitalismo, ¿no? En el capitalismo nada permanece. Incluso el capital fijo, lo que hace ver Marx en este capítulo, es que tampoco es tan fijo, porque se va desgastando. Y el capital fijo eventualmente se tiene que reemplazar. Entonces es ese proceso de sentir que somos objetos y que igual que los objetos también podemos tener obsolescencia, incluso hasta obsolescencia programada. Imagínense, ese es el tipo de sociedad que se produce. La sensación de sentirte todo el tiempo inseguro. La sensación de sentirte que no tienes un empleo asegurado, que en cualquier momento te pueden echar. La sensación de no tener seguridad laboral. La sensación de que somos reemplazables. La sensación de que somos nada. Eso es lo que el capital va generando con este proceso de aceleración y que los demás también son nada. Entonces, para mí es muy interesante en esa parte incluso también retomar las lecturas nietzscheanas de lo que es el nihilismo, ¿no? Que precisamente el capitalismo tiene también ese carácter de convertir al sujeto en nada, ¿no? Y ese proceso también tiene implicaciones socioculturales muy, muy fuertes, muy terribles, pero también es contradictorio porque por un lado hay este proceso de sentirnos nada frente al capital, pero por otro lado también el capital tiene sus fetiches, que ya lo hemos estado viendo, y esta frase que Ruth menciona siempre, ¿no? De Bolívar Echeverría, que todo es oda al capital. O sea, también esa es la cosa, que
el sujeto es nada y el capital es todo. Entonces esa es la cosa que se va generando conforme va pasando el tiempo en este sistema, y así se va estructurando esta cuestión. Y creo que aquí lo podemos conectar también con esta tendencia hacia el cero, ¿no? Es decir, el capital, igual que las funciones infinitesimales, tiene límites, pero son límites de aproximación. Es decir, nunca llegaremos al tiempo de circulación cero, pero nos vamos a acercar más, y cada vez va a ser más fuerte el proceso de acercamiento, pero nunca vamos a llegar. Es la asíntota. En ese sentido, el capitalismo todo el tiempo nos lleva al límite. Por eso la experiencia del tiempo es tan vertiginosa y tan dramática, porque el capitalismo todo el tiempo funciona en el límite, movido por la competencia. Todo el tiempo nos llevan al límite, a que seamos lo más productivos posibles, a que, por ejemplo, en la academia, a que escribamos la mayor cantidad de papers posibles, a que tengamos la mayor cantidad de incentivos posibles, a que tengamos la mayor cantidad de citas, a que tengamos la mayor cantidad de eventos, a que graduemos la mayor cantidad de estudiantes, a que leamos la mayor cantidad de tesis, y así sucesivamente. Eso solo en la academia. Pero imagínense en el proceso de trabajo, los trabajadores produciendo la mayor cantidad de producción de mercancías, los trabajadores atendiendo la mayor cantidad de personas, el gobierno tratando de resolver la mayor cantidad de problemas. Entonces todo el tiempo estamos en el límite. Y esa es la cuestión con el capitalismo. Es un sistema que lleva a toda nuestra ontología al límite. Y en ese límite pues produce esta cuestión de sensación de pérdida de sentido, de esta sensación de crisis existencial, de vacío y de muertes, ¿no? Porque también estar en el límite es estar en el límite entre la vida y la muerte, ¿no? Y finalmente lo que mencionabas, Ruth, sobre la cuestión de la obsolescencia programada, es que esto es parte del proceso de incrementar la rotación del sistema capitalista, de incrementar la rotación del capital. Es decir, computadoras que no todo el tiempo pueden mantener su carácter de capital fijo. Eventualmente, todo el capital fijo se convertirá en capital circulante, porque de alguna forma va a tener que circular y va a tener que haber nueva capital que venga a sustituir. Entonces la obsolescencia programada precisamente lo que hace es reforzar la rotación del capital, que todo vuelva a rotar. Y así lo que se hace, como lo vamos a ver ya en la sección tercera, es garantizar que siga la reproducción ampliada del capital para que haya demanda. Porque imagínense, si tenemos coches que duran todo el tiempo, pues ¿quién va a comprar después los nuevos coches que se hagan? Lo que tiene que hacer el capital es garantizar siempre la necesidad de comprar objetos. Y si los objetos pueden ser durables, el capital se va a encargar de que sean lo menos durables posibles para que los compremos y a su vez nos mantengan consumiendo y a su vez nos mantengan trabajando. Entonces yo creo que es parte de esta cuestión. No sé si alguien más quiere. Ruth. Pues más que, o sea, es que la verdad que ni tiempo tuve de leer porque andaba en otras cosas, reuniones, no sé qué, pero me gustó mucho tus alegorías, tus alusiones no más que alegorías, alusiones a estos textos de Marshall Berman, de Zygmunt Bauman, que son autores que en algún momento yo leí, Zygmunt Bauman, varios textos que a todos sus convenios, todas sus obras, a partir de esta obra de la modernidad líquida, pues ya después habla del tiempo líquido, del amor líquido, y que yo creo que sí son autores que sí debemos de revisar porque de alguna manera pues también conectan con esto que estamos aquí viendo de manera más específica, ya como las cuestiones más subjetivas, más de la subjetividad y de la cultura, específicamente ese de Berman habla de estos temas. Y
Y ya esta último que mencionaste, pues que también ahí es la expresión en lo concreto de esta enajenación de la que hablábamos la vez pasada, donde efectivamente pues se da un despojo. A mí me gusta mucho. Esto no es que yo lo haya interpretado así, lo leí en un texto que ahorita olvidé, que lo tengo extraviado, por cierto, pero había tomado notas, que es un texto donde que pues hace una explicación, ¿no?, de las categorías de las ideas centrales de Marx, y habla de la enajenación y donde habla que la enajenación como despojo, como despersonalización y como deshumanización. Y finalmente, pues nos volvemos en números, ¿no? También estamos cosificados al convertirnos en un número. Bueno, filósofo, el coreano, no recuerdo su nombre. Si fuera un actor de K-dramas, me sabría muy bien el nombre, pero el de él bueno, lo recuerdo, pero no lo puedo pronunciar. Pero, por ejemplo, él habla de la autoexplotación. Yo no estoy tan de acuerdo con esta definición, pero de alguna manera sí tiene sentido, o lo que veíamos con Mark Fisher, ¿no?, de cómo esta enajenación, esta despersonalización, deshumanización en la que estamos sujetos en este sistema capitalista. Incluso los académicos, por más que Dennis Dresser se ría, ¿no?, cuando menciona que hay, cuáles son mi fuerza de trabajo, el cerebro, no sé, bueno, pues es que sí estamos sujetos a estas medidas, y hay por ahí estudios donde se habla, por ejemplo, de las editoriales que publican los artículos académicos, y cómo te vuelves pues un productor de estos papers que están enriqueciendo a esas grandes corporaciones, pues porque ellos lucran con esa construcción de conocimiento, porque ahora construir conocimiento no es buscar la verdad, sino publicar. Pues se enriquecen, ¿no?, a partir de ahí. Entonces, efectivamente, somos obreros en ese sentido, aunque a mucha gente no le gusta. Pero, pues bueno, solo decir eso de cómo podemos ir conectando también la lectura de los manuscritos y otras lecturas más filosóficas de Marx con esto. Y también pues la importancia que es que hayas iniciado tu intervención hablando del humanismo, porque justamente ese texto del trabajo enajenado pues tiene esa impronta de lo que veíamos también de estas frases de Marx de nada humano me es ajeno. Y yo lo traslapaba con esta idea, esta filosofía del humanismo mexicano que realmente estamos entendiendo ahí por este humanismo, y que sí creo que deberíamos de ponerle, como también lo dice Koslárek, el humanismo, pero visto críticamente, desde una perspectiva crítica que pues su raíz es Marx, de esa perspectiva, ¿no? La crítica como método, porque ahí hay quienes creen que hablar mal del gobierno, o sea, sí es una crítica, pero es en el sentido más de Foucault. Y esta es una crítica en un sentido más marxista, más como un método, y bueno, es todo. Gracias, Ron. Miguel Eduardo, por favor. Gracias a ti. Adelante, Miguel Eduardo. Gracias, Josafat. Lo primero, sumarme a la felicitación a Moisés por su doctorado. Él en uno de nuestros seminarios internos presentó una parte de su tesis, y sería bueno pedirle a Moisés que nos dejara conocer el texto completo. Entiendo que Josafat estuvo en la sesión del doctorado la semana pasada, pero Moisés ya se retiró, ¿no? Vi que por aquí estaba. No, sí, ya se fue.
Ok, entonces saludos y felicitaciones a Moisés. Y si tú tienes acceso al trabajo de grado, interesante poder conocerlo. Le voy a decir que lo circulemos. Estaría muy bien. Sí, sobre todo por la mención que haces a la forma como se refiere a los manuscritos Sí. que presentó Ruth la semana pasada. Bueno, yo quería anotar este punto porque, digamos, estos dos capítulos de la sección segunda no, ponen de presente lo difícil y complejo que es entender la dinámica del capitalismo eh, y particularmente cómo salir de esa dinámica. Hay un punto y ese es el que señaló Josafat sobre la transmutación de la forma, cómo el capitalismo va cambiando de forma y cuando pensamos que lo podemos agarrar, ya, ya transmutó. Y también Josafat utilizaba esa palabra bíblica de la transustanciación. Entonces dice acá lo siguiente como un elemento clave de cómo entender esta dinámica. Dice, la forma implica la valorización de ese valor de capital, ¿sí? O sea, en la medida en que el capital cambia de forma, se produce, dice Marx, así parezca una redundancia, valorización de ese valor de capital. Ese es el primer punto. Y advierte que su forma de valor solo posee autonomía ideal en el precio de las mercancías adelantadas. Este valor de capital recorre durante su ciclo distintas formas de existencia. Y luego, pues, esa definición con la que precisa en qué consiste la reoptación del capital. Dice, el ciclo del capital, definido no como acto aislado, sino como proceso periódico, se denomina su rotación. La duración de esta última se haya dado por la suma del tiempo de producción y el tiempo de circulación del capital. Esta suma de tiempo, o sea, la de producción y de circulación, constituye el tiempo de rotación del capital. Y esa rotación del capital se va desarrollando de manera permanente. Dice el título, tiempo de rotación y número de rotaciones. Entonces el capital está en una permanente rotación y esa rotación se explica en lo que Marx denomina y explicó el Josafat las transmutaciones formales en que está incluido su proceso de reproducción o de valorización. Y luego en el capítulo 8, este apartado sobre las diferencias de forma es clave y es necesario recabar en este punto sobre lo que advierte Marx de cómo se confunde la determinación económica de la forma, o sea, hasta los más avesados estudiosos de la economía capitalista caen en la trampa de cómo se confunde la determinación económica de la forma. Determinación que resulta de la circulación del valor con una propiedad de cosa, como si cosas que en sí no son en absoluto capital
sino que solo llegan a hacerlo en determinadas condiciones sociales. Pudieran ser ya de por sí y por naturaleza capital en una forma determinada, fijo o circulante. O sea, este es un punto clave para determinar cómo se lucha contra el capital, porque podemos estar luchando en ese proceso de rotación con formas de valorización que no son exactamente capital. Este punto que dice como si cosas que en sí no son en absoluto capital, sino que solo llegan a hacerlo en determinadas condiciones sociales, o sea, el punto de nuevo de la transmutación de las formas del capitalismo. Pero lo que llama la atención acá es cómo aparece el fenómeno del dinero que el capitalista paga al obrero por el uso de la fuerza de trabajo, que es en realidad la forma general de equivalente para los medios de subsistencia imprescindibles del obrero, que es el tema pues del debate periódico sobre el salario mínimo y la forma como el incremento del salario mínimo y el cálculo del incremento del salario mínimo no pasa a ser otra forma de racionalización del funcionamiento del capitalismo y de la tasa de explotación. Y en esa trampa del salario mínimo, el capital variable consiste materialmente en medios de subsistencia, pero al considerar la rotación se trata de la forma. Lo que el capitalista compra no son los medios de subsistencia del obrero, sino la propia fuerza de trabajo de este, lo que constituye la parte variable del capital de aquel. No son los medios de subsistencia del obrero, sino la fuerza de trabajo de este puesta en acción. Entonces, ese apartado de Marx sobre la transmutación de las formas del capitalismo es clave, porque hay muchos de nosotros que pensamos que estamos luchando contra el capitalismo cuando en verdad estamos ayudando a su reproducción, porque no captamos en su sentido conceptual y político lo que significa ese fenómeno de las transmutaciones formales. Muchas gracias a Josafat por su insumo para el debate de hoy. Muchas gracias, compañero Miguel Eduardo, por tu comentario. Me parece que muy, muy atinado también lo que mencionas. También pienso yo en este tema y eso hay que discutirlo también con más calma, el capítulo sobre el capital circulante y capital fijo, que hay una parte donde Marx hace ver cómo el propio carácter fijo del capital adquiere un carácter que se va, digámoslo así, desgastando, sobre todo a partir del uso, ¿no? Entonces esa parte es interesante porque el ejemplo que Marx pone son los rieles de trenes. Entonces los rieles de trenes, dice Marx, inicialmente se pensaba que iban a durar 150 años, porque se pensó en el material y se pensó más o menos el tipo de desgaste que habría, etcétera. Y cuando, oh sorpresa, empieza a darse un uso capitalista, este tiempo de vida de 150 años pasó a 20. Precisamente por la cantidad de peso de los trenes, más la intensidad del uso de los trenes. Entonces esa parte es interesante porque lo que se pensaba que iba a durar en términos fijos, en términos de inversión, cambió por completo. Y a eso es a lo que lleva el capitalismo, precisamente por esta dinámica de que todo está
todo el tiempo llevado hasta el límite. Los trenes es ejemplo de cómo se reduce el tiempo de vida útil, en este caso de los rieles, ¿no? Y así podemos ir con muchas cosas, que otra vez ahí integramos el tema de la obsolescencia programada y cómo en este proceso también tanto de producción como de circulación hay diferentes capitales fijos que cada uno de ellos tiene su propio tiempo de desgaste. Entonces también eso es interesante ver cómo la producción de cualquier mercancía no está unificado el tiempo de desgaste de todo el capital fijo. Entonces son diferentes desgastes que se traslapan unos con otros. Y aquí Marx pone ejemplos tales como los puertos marítimos, pone ejemplos relacionados con los trenes, pone ejemplos relacionados todavía en esa época con los carruajes, ¿no? Y que no es lo mismo sustituir poco a poco, digámoslo así, una partecita de un motor a sustituir por completo un caballo. Un caballo no lo puede sustituir cada parte, es todo, ¿no? Entonces, en ese aspecto, también sería muy interesante estudiar hoy cómo las industrias de alta tecnología como los semiconductores requieren de grandes inversiones de capital fijo. Y esa parte ya va a generar un proceso de exclusión de cierto tipo de capitalistas que no van a poder entrar a la competencia precisamente porque el capital fijo es también una forma de imponer una barrera al mercado. Si no tenemos el dinero para conseguir cierto tipo de productos, materiales, máquinas o incluso el tema de las tierras raras. Si no tenemos tierras raras, ¿cómo vamos a producir semiconductores en México? ¿No? Entonces, ese tipo de cuestiones también nos hace ver la importancia de la geopolítica. Y un tema que va a trabajar Bukharin en su libro que se llama La economía mundial y el imperialismo, Bukharin va a decir que hay una doble tendencia en el imperialismo, a que por un lado el capital se va a ir fundiendo con el Estado y entonces habrá un proceso en el cual en los diferentes estados-nación se generarán espacios de acumulación capitalista nacionales, donde el Estado va a buscar garantizar todas las condiciones, sobre todo para que los grandes conglomerados nacionales tengan el pleno control de los mercados de su propio territorio. Entonces a eso Bukharin le llama la nacionalización del capital. No está pensando en la nacionalización como el petróleo, ¿no? Que pasó de ser manos privadas del Estado, ¿no? Pero sí está pensando en un capital que se acumula, que se consolida en espacios nacionales. Y esta nacionalización del capital va a entrar en conflicto con otro tipo de capital internacional, es decir, la internacionalización del capital. Entonces ahí esta internacionalización del capital se explica por esta tendencia al capitalismo a expandirse y a luchar por los mercados y a buscar controlar mercados fuera de su territorio nacional y esta tendencia a la transnacionalización. Y ahí se va a generar una pugna interburguesa que va a generar bloques de poder, etcétera. Y en gran medida hoy lo que vemos es también la búsqueda de controlar procesos que tienen que ver con el capital fijo. O sea, el tema de las tierras raras es también un tema fundamental que va a permitir lograr desembolsar en ciertos lugares capital fijo, gracias a que existe ese tipo de recursos. Pero si no existen esos recursos ahí, no hay motivación para desembolsar capital fijo ahí. Y una vez que se desembolsa el capital fijo y se queda, requiere mucho para, digámoslo así, mantener su vida, ¿no? Piensen ustedes en la torre mítica en Coyoacán, una torre gigantesca que está desaprovechada, pero que genera costos enormes para mantenerla. Es una torre que parece ser que está ocupada solo en el 30% de su capacidad. Entonces, imagínense eso y a su vez todo el consumo de electricidad y todo el consumo de agua y además los efectos que genera en el espacio, ¿no? Bueno, o sea, yo sí he ido a
casa por dentro no está, o sea, la casa el edificio es espantoso para mí. Sí, no, totalmente. O sea, es ahí una cosa. Tenía un profesor, hijo, voy a decir algo y la mayoría aquí son varones, disculpen, pero tenía un profesor que estaba medio obsesionado con esos temas cuando veíamos en sociología de la comunicación, temas de cine y tal, y él hablaba, tenía una tesis que decía que vivíamos en un orden falogocéntrico. Bueno, pues es que esa torre y Manacar y todo eso, pues hablan de las obsesiones que tienen algunos ingenieros y arquitectos a diseñar esos edificios tan espantosos que hacen alusión también a este orden del que hablaba este profesor. No estoy de acuerdo con sus visiones, pero y bueno, hay también los reclamos del pueblo de Joco, pues por el tema de que rompe también con el paisaje urbano, el tema del agua, cómo les está afectando. Y es que sí es muy sí es muy abrupto el cambio ahí entre el pueblo de Joco y llegar a ese lugar, ¿no? Porque pues es un pueblo muy tradicional, se ve incluso, parece que estás fuera de la ciudad. O sea, cuando tú atraviesas de Cineteca Nacional para ir hacia Mítica, pues tienes que atravesar por el pueblo y sí se ve ese contraste, ¿no? Entre la arquitectura, hasta formas de vida, efectivamente. Pues nada, eso, gracias. Gracias. Comentó nuestro compañero, a ver, ya hubo algunos colegas que se fueron. El plan de fondos del gobierno actual apoya empresas de innovación como una iniciativa para apoyar a empresas mexicanas que operan en sectores innovadores como inteligencia artificial, energía limpia, salud y biotecnología. Comentarios sobre este plan y lo comentado es esta sección. Pues sí, digamos, ahí también es ya otra discusión que tiene que ver con pensar en el tipo de capitalismo que vivimos en países como México. Y es aquí donde también entra esta tendencia en la cual vemos la estructuración de diferentes capitalismos en el mundo, relacionada con la división internacional del trabajo y a su vez con el orden mundial. Y a partir de ahí, lo que queda clarísimo es que en sectores innovadores, en este caso vamos a decir inteligencia artificial, es que México realmente tiene muy poco para competir. Imagínense cómo va a competir México contra OpenAI si el tipo de inversión que se tiene que hacer es gigantesco. No basta simplemente con tener ingenieros con computadoras que puedan desarrollar algoritmos. Sí, por supuesto que eso es importante, pero también es muy importante tener claridad de las asimetrías que implica construir laboratorios, tener equipo, supercomputadoras y una serie de cuestiones de infraestructura. Y ahí justo para allá es donde iba, que me parece que ahí tenemos en este escenario un punto de partida muy adverso, porque el neoliberalismo lo que generó fue la destrucción de las bases nacionales del proceso de acumulación capitalista nacional. Y el capitalismo nacional de México, digámoslo así, tuvo un proceso de desindustrialización y todas las bases industriales que tenemos se convirtieron en apéndices estadounidenses. Entonces realmente también es un tema muy complejo porque tenemos muy poco capital nacional. Casi todo el capital que tenemos es transnacional y hay un proceso de extranjerización, por ejemplo, de nuestra banca. Y ahí ahora sí que partimos de una condición súper adversa, porque precisamente uno de los temas que nos hace falta es construir soberanía tecnológica. No la tenemos. Soberanía industrial, no la tenemos. Soberanía alimentaria, no la tenemos. Soberanía energética, y no la tenemos, ¿no? Y parte del proceso de lo que ha sido la cuarta T es intentar avanzar en un proceso de restitución de una base soberana de proceso de acumulación capitalista nacional y
pues realmente ha sido muy complejo avanzar, porque también a veces luego se nos olvida la gravedad de lo que significó la depredación neoliberal. Prácticamente se aniquiló toda la industria nacional. Y eso es uno de los temas que en algún momento Andrés Barreda comentaba en este seminario, que yo creo que también hay que volverlo a invitar para también seguir avanzando en esta discusión, en el sentido de que él mencionaba cómo el capitalismo con bases industriales mexicanas se fue desarrollando durante una buena parte del siglo XX, pero posteriormente, y ese es el trabajo de José Luis Eseña, el capital transnacional hizo de todo para empantanar el desarrollo del capitalismo nacional mexicano. Y fueron adquiriendo gradualmente las industrias, sectores estratégicos y así sucesivamente, hasta que ya con el neoliberalismo se destruyó todo. Entonces partimos en ese sentido de que no tenemos bases industriales propias. Y ese es el punto de partida del Plan México. Entonces no tenemos un capitalismo nacional suficientemente desarrollado y ahí tenemos ese gran problema que además ahora se mezcla con el fenómeno del trumpismo, ¿no? Entonces ahí realmente las condiciones para poder generar empresas mexicanas que operen en sectores innovadores y que tengan un papel de líderes, pues es complejo. O sea, yo creo que sí hay que hacerlo, hay que impulsar, creo que sí es importante en ese sentido mirar la rectoría del Estado que se está generando, pero no apostarle todo eso. Es muy importante la economía social y solidaria, es muy importante el cooperativismo, es muy importante también buscar otras maneras de construcción de otras formas sociales, pero también entender que estas formas no pueden avanzar en las condiciones de asedio imperialista en las cuales está nuestro país. Y bueno, yo creo que si no hay más intervenciones, Miguel Eduardo tenía la mano levantada, no sé si quieres decir algo, compañero. Ya bajó la mano. No solamente pedirle a Ruth y a Josafat si nos envían el programa para este semestre. Ah, sí. Ya lo tenemos, ahí tenemos unos detalles que hay que afinar. Sobre todo lo que nos hace falta son ponentes para diferentes capítulos, que ahí poco a poco lo vamos a, yo creo que en estos días lo solucionamos y unas conferencias más, pero en general ya tenemos todo el material listo y lo que les comento es que este seminario vamos a estar desarrollando esta lectura del Capital. La idea es terminar la sección 2 del tomo 2 del Capital, pero también vamos a acompañarlo de la lectura de los manuscritos económico-filosóficos. Recuerden que son 4 textos. Para que si alguien se quiere sumar a lo de la lectura de los manuscritos, para que también lo puedan hacer. Igual les mandamos en el programa como la listita de temas para que alguien de ustedes se anime para que también expongan. Así es. Los más especializados de Capital, pues sí. Sí, yo ahí sin problema. Oscar, Carolina. Caro. Sí. Y Jonathan. Sí, claro que sí. Pero bueno, yo creo que aquí vamos concluyendo la sesión del día de hoy. Muy interesante escucharles como siempre. Un saludo cordial a Carolina, que está conectada, a nuestra compañera Erika, que también está por aquí, a Julio Merchant, también a Yoshabel, Jesús Ibáñez y Reinaldo Rivas. Entonces seguimos adelante con nuestro seminario y estamos en contacto. Va un fuerte abrazo. Abrazos, y nos vemos pronto. Ya no estamos. De todos modos queda la constancia para Moisés. Hizo un excelente trabajo y ojalá que este seminario siga siendo fructífero para todas y todos, para que puedan seguir avanzando en sus respectivas investigaciones. Y bueno, estamos en contacto. Fuerte abrazo. Abrazo.